Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 24:46. Vamos a estudiar partiendo de este versículo, donde el Señor, hablando de las últimas cosas, del último tiempo, señala algo importante: perseverar. Dice el verso 46 de Mateo 24: bienaventurado aquel siervo. Y ahí deberíamos pensar, está hablando de mí. El Señor está hablando de mí. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, porque Él va a venir, porque Él viene, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo así, perseverando en las instrucciones que el Señor dio. Así que hablamos de la perseverancia no como un evento donde uno soporta una situación, donde uno aguanta algo que no le gusta, sino como una cualidad que está creciendo en nuestro corazón, desarrollándose como una fortaleza interna que nos mantiene constantes, firmes en una manera de ser y de actuar con el único propósito de glorificar a Dios. Así que no se trata de un evento, sino de una forma de vida. Perseverar cuando entendemos que Dios nos llama a permanecer en lo que Él quiere, eso nos mantiene alertas a las cosas que están pasando en el mundo, a los peligros y a los problemas. La sabiduría del Señor nos enseña una forma de resistir las tentaciones, los problemas, las dificultades, y la esperanza nos sostiene ante cualquier adversidad. Mencionamos 9 aspectos en los que debemos perseverar. El domingo pasado hablamos de perseverar en la palabra. Número 2, perseverar soportando la tentación. Número 3, perseverar en las penalidades. Como un buen soldado, le dijo Pablo a Timoteo. Número 4, perseverar en las aflicciones y padecimientos por causa del Evangelio. También el número 5, perseverar en persecuciones y tribulaciones por causa de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, por causa de lo que creemos. Hoy vamos a pasar a estudiar perseverar en la oración. Creo que tenemos mucho que aprender acerca de esto. Y les pido, por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 6. Empezamos aquí para captar la idea que está en la Escritura. En Hechos 6 narra que hubo un problema en la iglesia naciente. Tenía poco tiempo relativamente la iglesia como grupo cristiano, como grupo seguidor de Jesús. Y dice el verso 1, vamos a leer con cuidado y atención para poder captar el problema que surgió en aquella asamblea. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo que murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, este era el problema, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La murmuración de los griegos contra los hebreos es que pensaron que en la iglesia se apoyaba a las viudas, pero atendían mejor a las que eran de origen hebreo. Así que los que eran de origen griego pensaron: a nosotros nos están dando menos, ayudan más a aquellos y a nosotros nos dan menos porque somos griegos. Entonces esto provocó un problema, porque dice que hubo murmuración. La gente comenzó a criticar, y los que estaban a cargo de esto eran los apóstoles.
mientras los apóstoles estaban tratando de atender y de cubrir, de ayudar a las personas, de brindarles un apoyo, siempre pasa así, no importa lo que alguien haga, porque siempre habrá personas que van a criticar o a condenar lo que se está haciendo o van a decir que se puede hacer de una forma mejor. Entonces los apóstoles pues no cayeron en aquello de la lástima, nosotros estamos aquí sirviendo y así nos pagan, sino que hicieron unas convocatorias, dice verso 2, convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Y vean a la conclusión a la que ellos habían llegado. Dijeron ellos: y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que se dieron cuenta ellos es que habían sido absorbidos por la actividad. Ir a comprar la despensa, organizarla, quizás ponerla en una bolsa, llevarla a una hermana, ver a la otra que estaba enferma. Así que ellos empezaron a hacer esa actividad y no podemos decir que lo hicieron bien o mal, porque no sabemos. El hecho es que algunas personas creyeron, porque así siempre pasa: a él le dio más, ella tiene más, yo vi que allá era la bolsa de 2 kilos, a mí me parece que la mía le quitaron a mi kilo, y entonces la gente empezó a tener una mala actitud. Estaban recibiendo una bendición, pero a pesar de eso estaban con molestias y pensando en el fondo, los apóstoles no son personas tan justas, porque están favoreciendo más, como ellos son hebreos, pues favorecen a las mujeres hebreas, y como nosotros somos griegos, pues nos tratan feo. Y ellos dijeron: mire, no nos vamos a encargar nosotros de eso. Fíjense que estas palabras: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios, la oración, por atender a su necesidad, por apoyarles en su necesidad. Así que mejor vamos a buscar unas personas que se encarguen de eso. Y ellos se puntualizaron esto: persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que lo vamos a dividir por causa de nuestro estudio. Persistir en la oración. Vamos rápidamente a Lucas 18, donde hay una enseñanza del Señor acerca de la oración. Dice que el Señor les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuál era el propósito de esta enseñanza? Aprender a orar siempre, número 1, y la segunda lección es no desmayar. ¿Qué ocurre cuando alguien ora? Que en algún momento se pueda cansar, que en algún momento se desanime, que en algún momento deje de orar, porque no está viendo resultados o no estamos viendo los resultados que queremos. Así que el Señor les contó que en una ciudad había un juez, dice el versículo 2, que este juez, como una característica, no respetaba ni a Dios ni a hombre alguno, no respetaba a nadie. Y esta es la definición de la impiedad, cuando no se tiene respeto ni a Dios ni a las personas. Y dice que en esa ciudad había una viuda que tenía un problema legal y que iba con el juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y literalmente el verso 4 dice que él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto él pensó dentro de sí, y esta fue su reflexión: yo ni temo a Dios ni respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, que le haré justicia. No es que yo sea buena gente, no es que sea justo, sino que esta señora me va a cansar. Así que mejor le haremos justicia, o sea que agote mi paciencia.
Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Esto lo llevó a él a hacer una reflexión más allá. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y el Señor concluyó aquella historia con: hallará fe en la tierra cuando el Señor venga. Hallará el Señor la suficiente fe como para esperar en su palabra, mantenernos firmes en sus promesas, o solamente estamos creyendo como una rama que es agitada al viento y vamos de un lado para otro en lugar de ser árboles firmes en el Señor. ¿Cuál era el propósito de la enseñanza? Orar siempre y no desmayar. El Señor les enseñó orar siempre y no desmayar. Y ahora hagámonos la pregunta: ¿ustedes creen que ellos aprendieron la lección? ¿Cuántos creen que los apóstoles aprendieron la lección? Vamos a ver que el Señor les hizo una prueba y vamos a ir a Mateo 26, donde el Señor hizo un examen, una prueba acerca de la enseñanza. Mateo 26, 37. Dice que tomó a 3 de sus apóstoles, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Están en el huerto del Getsemaní. Es la última noche. Acaban de celebrar la Pascua. Jesús sabe que esa noche vendrán por él. Entonces el Señor le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué más le dijo el Señor? Quedaos aquí y velad en mí. ¿Qué les pidió el Señor? Acompáñenme. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo los halló? ¿Qué les había pedido? Acompáñenme. Solo les pido que me acompañen. Ustedes no me van a fortalecer, ustedes no me van a sostener. Solo acompáñenme. Estén conmigo. Estén conmigo en este momento. ¿Cuál era la lección de Lucas? ¿Se recuerdan de la palabra? Orar siempre y no descansar. Ahora, cuando vamos al versículo 40, dice que los halló durmiendo y le habló a Pedro y le dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Los dejó. Verso 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, llegó un momento cuando uno busca a Dios. Habrá momentos en que Él te va a inquietar y te va a llamar para que lo busques, para que estés en comunión con Él. Pero si nosotros no somos capaces de entender lo que Dios nos está llamando, llegará un momento, como pasó con ellos, que dice en el versículo 44: y dejándonos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Nos dejó. Si no tenemos interés de buscar a Dios, pues Dios nos va a dejar. Si nosotros descubrimos que no tenemos interés, deberíamos clamar y decir: Señor, perdóname, no veo en mi corazón que hay un interés de buscarte. Ayúdame, cámbiame, porque yo entiendo que debo buscarte. La pregunta es: ¿pasaron la prueba ellos? ¿Recibieron la lección? Orar siempre y no desmayar. Cuando pasaron a la prueba, no la pasaron. Pero después le dio otra instrucción al Señor, y tenemos que ir al libro de los Hechos, al capítulo 1, donde el Señor, claramente ya resucitado, le dio a ellos una instrucción. Es importante hacer bien las cuentas para entender el tiempo, el momento en que Dios está obrando con ellos. Vamos a hacer las cuentas, porque dice Hechos 1:3 que el Señor, después de haber padecido, que se presentó
40 días. Bien, el Señor murió en el día de la Pascua. Y de la Pascua a Pentecostés son 50 días. Así que cuando el Señor muere, estuvo muerto 3 días, ya tenemos 3 días. Cuando el Señor resucita, se aparece 40 días. Entonces, ¿cuántos días tenemos? 43. Y el Señor le dice, esto es muy importante, porque ahora vamos a entender cuánto fue lo que ellos tenían que esperar. El Señor le dice en el versículo 4, ahora le da una instrucción y le dice que no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual digo ustedes oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora recordemos que ellos ya tenían el Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Juan 20:22. Sin embargo, el Señor les dice, esperen la promesa, ustedes serán bautizados en el Espíritu. Hechos 2:4 dice que vino el Espíritu y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahora nos mantenemos acá en la instrucción del verso 4. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y cuando el Señor ascendió, si leemos, llegamos al verso 12, dice que volvieron a Jerusalén. Ahora sí siguieron la instrucción del Señor y fueron, dice, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, los apóstoles. Y verso 14, ahora que dice la Biblia de los apóstoles, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora estaban pendientes de una promesa y ellos estaban orando constantemente. Lo que el Señor les había dicho, ahora lo estaban cumpliendo ellos. Pero aprendieron bien la lección de que orar es importante. Pues ahí tenemos un poquito de reserva, porque se recuerdan cuando llegamos a Hechos 6, al cual vamos nuevamente, ellos descubrieron una cosa, que habían descuidado 2 aspectos importantes de su vida. Descuidaron, número 1, la oración y el ministerio de la palabra, porque estaban atendiendo las mesas. Por eso ellos dijeron, nombren personas que se encarguen de esto. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Nosotros, a lo que Dios nos ha llamado, dijeron ellos, que es a estar en la presencia del Señor y a predicar su palabra. Así que nos vamos a concentrar en eso, y lo de las mesas y atender a todas las personas se lo vamos a dejar a otras personas. Descubrieron que la actividad, porque a veces así nos puede pasar, que haciendo cosas buenas, haciendo cosas que son gratas para el Señor, que son para servirle al Señor, descuidamos lo más importante. ¿Qué crees tú que es lo más importante? Oración. El tiempo de comunión con Dios es la parte más importante de nuestra vida. Podemos hacer muchas cosas, como dice el apóstol Pablo, podemos dar nuestro cuerpo a la muerte, podemos dar de comer a los pobres, podemos hacer cosas buenas, pero si perdemos nuestro primer amor en la oración, entonces todo pierde sentido. Ellos descubrieron que la actividad los estaba absorbiendo. ¿Se recuerdan de Marta y María? Que Marta estaba bien afanada en la actividad y dice, Señor, yo estoy aquí cargada y nadie me ayuda. Y ahí está María, que no hace nada. Y dijo el Señor, mira, ella hoy escogió lo mejor. Buscar al Señor es la mejor parte. Tomar tiempo en la oración es vital. De eso depende la vida de un cristiano. La calidad de nuestra vida espiritual se mide por el tipo de oración que nosotros hacemos
que vivimos, manifestamos día a día. Pasemos a Colosenses más adelante. El apóstol Pablo le recomienda a la iglesia que persevere en la oración. Ellos descubrieron que las actividades les podían distraer de lo más importante que era la oración. A los colosenses en el capítulo 4 y versículo 2, el apóstol Pablo les dice: persevere en la oración. Dice el verso 3: orando al mismo tiempo por nosotros. Él reconoce que nosotros, como siervos de Dios, necesitamos la oración de ustedes. No es que somos super cristianos. Cada líder necesita el apoyo en la oración de su congregación. Así que el llamado del Señor para nosotros es que perseveremos orando, orando, de día, de noche, orando. Y una actividad que realizamos y a la que siempre les invitamos es los días sábados, que nos reunamos para orar. Es solamente un día de la semana, es una pequeña actividad, una hora de la semana, y ustedes les invitamos que tomen parte de la oración. Tenemos toda la semana para 1000 cosas, y una hora de nuestro tiempo, como le dijo el Señor a Pedro: no has podido velar conmigo una hora. Les invitamos los sábados a las 7 de la tarde. Ahora, la segunda cosa que ellos explicaron a la multitud de los discípulos era que habían descuidado la palabra. Por eso dijeron los apóstoles: nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí hay una enseñanza para todos nosotros, para todos los hijos de Dios y para todos los que sirven al Señor. No podemos descuidar el tiempo de la oración ni el tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Nosotros podemos decir: tengo 1000 actividades, tengo muchos problemas, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer. Dios sabe que yo lo quiero hacer, pero no puedo, no tengo tiempo y me siento mal y quisiera hacerlo. Eso solamente significa una cosa: que nuestras prioridades no están definidas, no están establecidas. Porque ¿qué es lo más importante? Pastores, que si no trabajo no como. ¿Y quién sustenta nuestra vida? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da el trabajo? ¿Quién nos da todo? El Señor. Así que lo primero de nuestra vida debe ser el Señor, su palabra. Y ahora ellos están diciendo: nosotros tenemos que volver a la palabra, dedicarnos a la palabra, porque ellos eran los que enseñaban y predicaban. Y cualquiera que en algún momento haya compartido la palabra entiende que hablar la palabra de Dios requiere tiempo, estudio, lectura, preparación. No puede uno levantarse un día y decir: les voy a hablar del Señor, a ver hoy de lo que el Señor quiere que les hable. Ha habido ocasiones en que las personas agarran una Biblia y la abren al azar y dicen: vamos a orar que el Señor hoy nos hable, a ver en qué pasaje nos va a hablar el Señor. Abren la Biblia, leen un versículo y dicen: de eso vamos a hablar hoy. Pero la palabra tiene una línea, un sentido, un propósito que nosotros debemos llevar. Así que debemos tener la lectura, el estudio, la preparación en la palabra para poderla enseñar, predicar, compartir. Que alguien nos agarrara en la calle y nos dijera: oye, ¿qué dice la Biblia de esto? Debemos estar preparados, dice el apóstol Pedro, para dar respuesta a las inquietudes de las personas. No podríamos decir: déjame ver, mira, me voy a llamar al pastor ahorita y le pregunto y luego lo comentamos. Cada hijo de Dios debe estar preparado en la palabra para poderla compartir, para saber hablar dónde están las escrituras, dónde están las enseñanzas, y nosotros debemos prepararnos en la palabra. Amén. Así que ya vimos 2 cosas más. La número
8, hay algo importante en esto porque no pareciera que es importante, sin embargo vemos que para los ojos de Dios es sumamente importante. Volvemos al libro de los Hechos 2:46. Jesús les dijo: esperen la promesa del Padre. Hechos 1:3, 4. Se les apareció 40 días, les dijo: esperen en Jerusalén. Después de eso ellos esperaron 7 días. Llegó el día del Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquella multitud que recibió la palabra fueron como 3,000. Cada día se añadían más. Pero nos llama la atención el versículo 46, que dice que aquellos creyentes, aquella multitud reunida alrededor de Jesús, perseveraban como unánimes, perseveraban en la comunión unos con otros. Ser cristiano significa que Dios nos lleva a relacionarnos con otras personas. Si uno creyera que uno es salvo, uno solito, yo en mi casa nada más, no, esa no es toda la verdad. Porque Dios nos une con otras personas para que nosotros nos hagamos un cuerpo, una familia. Así que uno solo, si uno dice yo creo en Dios, cuando Él venga y me va a llevar, debemos examinar esa clase de pensamiento. Porque Dios nos salva para integrarnos a un cuerpo, a una compañía, a una asamblea donde Él es el Señor, la cabeza, Él es el fundamento. Leemos nuevamente el versículo: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, ¿qué más? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo fue la vida de la iglesia en su inicio? Digo, sí, bastante, hace mucho, ahora son otros tiempos. Quisiera compartir algunos pensamientos acerca de la importancia de la reunión. Estamos en el punto 8, que es mantenernos, perseverar en la comunión como iglesia. Pero ahora voy a mencionar algunos pensamientos sobre la importancia de la reunión. Número 1, la asamblea, este grupo visible, es el testimonio que nosotros le damos al mundo. Reunirnos un domingo es testimonio para los que no conocen el Evangelio. Ellos se preguntarán: ¿por qué se reúnen? Porque van ahí. Tus vecinos se deben preguntar. Ya hay en todos tus vecinos una semilla de inquietud, de curiosidad. ¿Por qué se arreglan? ¿Por qué salen todos los días a la misma hora? Y si le preguntan a uno les puede decir: voy a orar al Señor, voy a celebrar al Señor. Se da la oportunidad para un testimonio. Número 2, ¿por qué nos reunimos? Nos reunimos para honrar al Señor. Nos reunimos para celebrar que Él es Dios. Ellos ven una reunión, tal vez solo ven por encimita y la van a ver como nosotros vimos alguna vez un grupo de cristianos. Están locos, están cantando, ay, mira, levantan las manos, cierran los ojos. Están mal, son fanáticos. Está bien, esa es la opinión que ellos pueden tener. Pero nosotros sabemos que nos hemos reunido con un propósito: exaltar al Señor. Y lo hacemos con nuestros cantos, con la declaración y proclamación de su palabra. Entonces, punto número 3. ¿Quién más podría hacerlo? ¿Quién más puede celebrar a Jesús? En este domingo, ¿quién más puede celebrar al Señor? ¿Hay alguien que lo haga? Los que celebran al Señor, ¿dónde están? En una asamblea. Están reunidos. El domingo, primer día de la semana, es el día de la reunión. Conozco nada más
los domingos, fines de semana, domingos son días de mucho trabajo. Esa ciudad es una ciudad especial, se creó, se fundó para el placer, para el descanso. Es una ciudad muy especial. Y los que son cristianos, que viven en ese lugar, trabajan en esos hoteles, en esos lugares, ellos se reúnen cualquier otro día de la semana. La única, iglesia que sé que no se reúne el domingo. Aunque siempre hay unos que se permanecen firmes y fieles en el domingo. ¿Quién más podría alabar al Señor? Somos nosotros. Somos, número 4, la ciudad en el monte, que dijo Jesús. La luz no se esconde. Ustedes son una ciudad que está en un monte. Todo el mundo la puede ver. Todos nosotros somos esa ciudad visible para el mundo. Ahora, dije que nos reunimos para honrar al Señor, pero ¿cómo lo hacemos? Con cantos que son declaraciones de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente es nuestra imaginación, sino que se escogen los cantos que están de acuerdo a la palabra. No podríamos cantar algo que esté en contra de la Biblia. No podríamos estar cantando algo que sea de nuestra imaginación. No puede ser. Las canciones que se cantan y se eligen son alabanzas que exaltan al Señor. Así que nos reunimos para declarar alabanzas que exaltan a Jesús. En septiembre 3 di una enseñanza acerca de una alabanza suprema, le pusimos de título, porque habla, según Efesios 3, que nosotros al reunirnos en la tierra hacemos una declaración, notificación a los principados y a las potestades en los lugares altos. Nosotros declaramos aquí en la tierra la victoria de Jesús. Nuestra canción no solo tiene un impacto aquí en la tierra, tiene un impacto en los cielos. Nuestra declaración no solo es aquí, se une a los cantos angelicales. Nosotros proclamamos la grandeza de nuestro Señor. Si no vemos ángeles, pues no importa, nosotros estamos celebrando al Señor. ¿Y qué creen que hacen los ángeles también? No están celebrando. Y los ángeles habitan entre nosotros y cuando nos reunimos, también ellos celebran al Señor. Lo que hacemos en este lugar, número 6, es que sellamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es como un sello. Al reunirnos y hacemos peticiones por el país, por los enfermos, por los necesitados, todos nosotros, como acuñamos esa oración, decimos al final, en el nombre de Jesús. A ellos le dijeron, ¿y ustedes en qué nombre han levantado a ese paralítico? Pedro y Juan dijeron, no fue por nuestra piedad, fue en el nombre de Jesús. Ustedes crucificaron y Dios levantó a los muertos, por eso ese hombre está sano en su presencia. Todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Y número 7, yo creo que nos reunimos porque Dios valora la reunión. Para Dios la reunión es importante. Quizás para nosotros no lo es tanto, pero para Dios la reunión es importante. Y eso solamente revela que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Si nosotros no apreciamos la reunión, si la dejamos como algo ocasional, pues cuando pueda, constantemente las personas a veces nos dan razones y nos explican, ¿qué cree el pastor? No me sentía bien y no fui, muy malo, me dolía la espalda y no pude ir a la reunión. Y el lunes, el lunes tenía que ir a trabajar. Pastor, no podemos venir, mi niño amaneció un montón. Y el lunes, tenía que llevarlo a la escuela. Se me arregló el carro. Pero el lunes, el lunes en taxi, como sea.
sea, pero en un escupimos. ¿Qué cosas, verdad? Que nosotros sacrificamos al que más nos ama. Le damos segundo lugar a aquel que más nos ama. Pero en lo demás somos de palabra. Somos cumplidos. Los compromisos los cumplimos. Eso nos enseña que nos falta entender un poquito el valor que Dios le da a la reunión. Número 8. La reunión nos identifica con Jesús, nos hace uno con Jesús. Cuando nos reunimos nos hacemos uno con Él, Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa presencia en cada uno de nosotros, que pudiera, vamos a decir, pastor, casi no siento al Señor en mi vida, pero si nos reunimos 2 o 3, 4, esa presencia que pasa se ensancha, crece. No es lo mismo llevar una carga que cuando decimos ahora vamos a orar. Por cierto, nuestro hermano Cipriano manda saludos, le está costando la recuperación, pero él mandó saludos. Esta mañana hablábamos con él de camino a la reunión y se está recuperando de su operación. Pero me dice, pastor, con todas mis molestias, ¿sabe lo que más extraño? Y cuando una persona ha estado en el hospital meses aislado, ¿qué creen que dice? Y llora. Como extraño en la iglesia. Casi no iba, pero ahora dice, extraño ir a la iglesia. Pero luego, la reunión demuestra que seguimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestra autoridad, como la cabeza de la iglesia. Vamos con Él, caminamos con Él, seguimos con Él. Cuando David empezó su reinado, eran pocos los que estaban con Él. Pero después de la muerte de Saúl, dice la Biblia, que la gente se empezó a reunir con Él. Empezaron a seguirlo. Ellos sabían, David había sido ungido para ser el rey. Así que se fueron agregando, uniéndose hasta que se formó un gran ejército. La iglesia nos reunimos no alrededor de una persona, sino ante nuestro Señor, como nuestra suprema autoridad. Número 10, reunirnos no es una sugerencia. ¿Han encontrado alguna vez en la Biblia que diga, si ustedes quieren, si les parece, si no se incomodan, si están de acuerdo, reúnense? ¿Han encontrado algo así en la lectura de su Biblia? Lo que encontramos es, vengan, venid, celebremos, cantemos, arrodillémonos ante nuestro Señor. Así que reunirse no es una sugerencia. Número 11, dejar de reunirnos es una mala costumbre. 10:25. Así que los mismos espíritus que trabajaron en la iglesia hace muchos años, lo dice el libro de Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos. Y miren lo que dice, porque estamos hablando de quizás el año 60, entre el año 60 y 70, cuando se escribe la carta de los Hebreos. Estamos hablando de una situación que la iglesia ya estaba viviendo. Desde el inicio de la iglesia hubo algunos hermanos que pensaron que reunirse no era tan importante. Ellos decían, bueno, hoy no vamos a ir, pero vamos primero de acuerdo la otra semana. Y dicen que algunos tienen por costumbre dejar de reunirse. Sino, ¿qué más debemos hacer entre nosotros? Exhortarnos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos cada vez más cerca de la venida del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Animarnos, exhortarnos, favorecernos. Hagamos aquí como un paréntesis, porque en la iglesia pueden pasar dos cosas. Que alguien le diga, hermano, no te había
había visto. Vamos a decir, no sabemos cómo lo dijo, pero lo dijo. Hermano, no te había visto. Y que la otra persona reaccione y diga, ¿y este qué? ¿Qué le interesa? ¿Qué le importa si vengo o no vengo? Yo vengo a adorar a mi Señor. Así dicen los personas. Claro, puede ser que la persona a veces lo diga con el tono de burla, ¿no? Que, vaya hombre, que te vimos, que bueno. Entonces, pero qué sano sería que con mucho amor nos dijéramos, hermano, te extrañamos. Con mucho amor. Y que con mucho amor y mucha humildad nos diga, hermano, gracias. Muchas gracias. Aquí estamos. ¿Ven? Entonces no se pongan sus armaduras. De aquí a petición de mi hermana y los pollos, si alguien les pregunta. Solamente con humildad, que aunque no haya podido venir, pero aquí estoy. Amén. Si es que hay que poner aceite en esto, ¿verdad? Un poquito de aceite que nos ayude, porque dice que nos exhortemos los unos a los otros. Ahora, número 12, ¿por qué el Señor considera tan importante la reunión? Porque nos compró con sangre, porque pagó un precio muy alto por nosotros. Somos su propiedad. A ver, iglesia, lo voy a decir para otro. Somos la propiedad de Jesús. Somos la propiedad de Jesús. Nos rescató, nos redimió a precio de sangre. Él dio su sangre para incorporarnos, para que nosotros seamos su gente, su pueblo, su iglesia, su familia. Así que, si no entendemos bien esa parte, es porque no estamos entendiendo bien cómo es el Evangelio. Aquí quiero decir esta expresión: no le podemos seguir al Señor a nuestra manera. Número 13, para el que ha tenido la inquietud, ¿y por qué nos reunimos? A ver, que alguien me diga, ¿por qué nos reunimos? Bueno, voy a contestar con el Salmo 133. Ya dije anteriormente que nuestra mente debe ser renovada. Y el Salmo 133 nos dice, para Dios es bueno. Es bueno. Es tan bueno como dice la palabra, el bien me seguirá todos los días de mi vida. Es bueno y algo más. Es delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el final del Salmo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pregunta, ¿a dónde envía Dios la bendición? Así como que Special Delivery, que va a requerir un servicio especial, que va a mandar ahora la bendición, que hasta tu casa, ahí en la comodidad de tu casa. No, Dios envía estas bendiciones a su pueblo, porque están reunidos en el nombre de Jesús, y Él derrama su presencia, derrama sus bendiciones como un pueblo. Claro que si alguien está enfermo y tiene una necesidad y no pudo asistir a la reunión, no es que Dios no lo va a bendecir. Claro que sí, oramos siempre que Dios bendiga a los que no están presentes. Pero en la asamblea el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Ven ustedes la importancia? Podemos ver la importancia. ¿Por qué Dios considera que debemos reunirnos? Porque Él ahí envía bendición y vida eterna. Llegamos al punto número 9, que es perseverar en la doctrina. Volvemos a Hechos 2:41. Porque aquellos que perseveraron en la comunión, dice en el versículo 41 y 42,
2. Cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, recibieron la palabra como 3,000 personas. Ese día se bautizaron y se añadieron a la iglesia visible de Cristo. Se empezaron a reunir con los seguidores de Jesús. Ellos eran judíos y también griegos y habían llegado de muchas partes, pero ahora se estaban congregando en el nombre de Jesús. Y el versículo 42 que nos dice que perseveraban en qué? En la doctrina. Hay un llamado que el Señor nos hace y es perseverar en lo que nos han enseñado, en lo que hemos oído, en lo que está escrito. Debemos perseverar. Voy a usar un ejemplo, si no es apropiado, disculpe, pero es lo primero que se me ocurre ahora. ¿A cuántos de ustedes les gustan los chilaquiles con huevo? Chilaquiles con huevo. Parece que yo sí levanto mi mano. Entonces, si hoy comieron chilaquiles con huevo, o los van a comer, ¿cuándo los volverían a comer nuevamente? Algunos dicen, pues mañana no son. Bueno, si no mañana, el martes, el miércoles. Y hay personas que dicen, los de esta esquina son buenísimos. Y recorren los lugares donde hay chilaquiles sabrosos. Ahora, con la palabra de Dios, mis hermanos, lo mismo trae belleza. Lo mismo trae. Siempre nos están diciendo lo mismo. O sea, como que se aburren de oír la verdad, pero en la comida, no importa, llevan años comiendo los chilaquiles, comiendo lo que comen. Lo que oímos, aunque nos suene muchas veces repetitivo, debemos perseverar. En la enseñanza de la palabra, vámonos a Romanos 16, 17. Porque una de las cosas que el enemigo utiliza es sembrar cizaña en la doctrina. Y hay personas que se obsesionan y se hacen lamentablemente instrumentos para dividir y hacer tropezar a las personas. Lo dice el libro de Romanos, capítulo 16, verso 17. Mas ruego, hermanos, les ruego, dice Pablo, que se fijen ustedes en quiénes. En las personas que causan. No los voltees a ver porque son de Cristo. No, dice, fíjense, abran los ojos, dense cuenta que hay personas que ¿qué hacen? Dividen y ponen tropiezo. ¿En contra de qué? En contra de la doctrina que ustedes han aprendido. ¿Y qué hay que hacer con esas personas? Por favor, denme la respuesta de la Escritura. Apartarnos. A la distancia. Oh, que mira, que te quiero explicar. Gracias. Rápidamente, segunda carta a los Tesalonicenses 2:15. Muy claramente dice el apóstol, están firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Lo que se les ha enseñado a ustedes, hermanos, lo que se les enseña cada domingo, reténganlo. Estén firmes en las cosas que han sido enseñados. No se desalienten, no se desanimen. Por eso es la importancia de tomar notas, porque vemos lo que estamos estudiando y lo vemos otra vez y podemos ir a nuestra casa y seguirlo leyendo, estudiando, y en algún momento les aseguro que todo eso no será útil. La segunda carta de Pablo a Timoteo 3:14.
Miren, parece algo tan simple, parece que no tuviera tanta importancia, pero les quiero señalar algo que está pasando en estos últimos tiempos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Verso 14. Persiste. ¿Tú en qué? Persiste en lo que has aprendido. Que nada te desanime, que nada te aparte, que nada apague el fuego de tu corazón en lo que has aprendido. Y además, qué ventaja la que tenía Timoteo, que desde la niñez conocía las Escrituras. Hay algo que les quiero comentar, hermanos, que se está dando en algunas iglesias bastante modernas, por cierto, y es que se han hecho estudios de mercadotecnia donde se ha estudiado la vida de la iglesia y se le ha preguntado a los de mercadotecnia cómo se puede mejorar la reunión de la iglesia. Entonces dijeron ellos, bueno, haciendo un estudio, ustedes se tardan mucho, hagan una reunión más cortita, 1 hora más o menos. Entonces hay congregaciones en este momento que tienen una reunión de 1 hora. Son aproximadamente 4 canciones, un mensaje motivacional de unos 20-25 minutos, 10 minutos de convivio, tomar un cafecito, saludarse y listo. En menos de 1 hora ya tuvieron una reunión. Algunos no estarán diciendo, ¡qué padre! ¡Qué padre sería, ¿no? Bueno, y la explicación es que las personas no tienen tiempo. Si a alguien le interesa, tenemos por ahí algunas direcciones. Entonces dice, hay que ajustarnos a los nuevos tiempos. Vamos al libro de Nehemías para los que tienen alguna queja del tiempo, porque es una de las cosas que a las personas les molesta cuando empiezan a ir a la iglesia. ¿Por qué se tardan las horas? ¿Qué tanto hacen ahí? Y para los que se les hace muy largo nuestro servicio, estamos hablando de unas 2 horas y minutos, les sugiero que vayan a la iglesia del pastor Nehemías. Tiene unos servicios muy especiales. Capítulo 8, versículo 3. Que un día deberíamos hacerlo. Dice, y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, atrás de los salmos, Nehemías, capítulo 8, verso 3, tantito atrás de los salmos. Es importante que lo encuentren, que lo lean y lo marquen, porque si alguna vez este servicio les pareció largo, dicen, no hombre, pastor, ¿cómo habla? Digo, vete a la iglesia del pastor Nehemías. Ahí el servicio empieza a 6 de la mañana y la lectura de la escritura llega hasta qué hora. ¿Cuántas horas de lectura, hermanos? 6. Y 2 horas se nos hace, casi somos mártires por Cristo. ¡Qué barbaridad! Dice, desde el alba hasta el mediodía. Otros dirán, pero qué aburrido, pastor. Yo vaya, mira, dormido a los primeros 10 minutos. La lectura de la palabra, ¿cuánto tiempo? 6 horas. En presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Ahí entraban los niños, 6, 7 años que pueden entender, ahí estaban. Debemos perseverar. Amén. Debemos perseverar. Tenemos que perseverar. Iglesia, persevera hasta el fin. Hasta el fin. Hubo años en que viajé mucho en carretera y
Empecé a observar que en algunos accidentes, esta fue mi impresión, antes de llegar a una ciudad había ocurrido un accidente. Y es que las personas dicen, bueno, vamos a llegar hasta tal punto, y entonces manejan y se cansan porque su idea es llegar hasta ese punto, pero les cuesta la vida. En esta carrera es hasta su venida. Debemos perseverar en la reunión, debemos perseverar en la oración, en la palabra, en las pruebas, en las penalidades, en las dificultades. Debemos perseverar. Y se recuerdan que perseverar es con gozo, con alegría, con esperanza. Así que si tenemos problemas, ¿qué hacemos? Oramos unos por otros. Si alguien se enferma, ¿qué debemos hacer? Oramos los unos por los otros. Y debemos acuerparnos, ayudarnos, estimularnos a la venida del Señor, estar alertas, atentos, que nadie se desanime, que pasando dificultades diga, no, pues ya mejor me voy, total, me está yendo peor que antes. No, mis amados hermanos, nuestro Señor viene. Y en la iglesia debe estar preparada. Leímos en Mateo que Jesús habló, bienaventurado aquel que el Señor lo halle haciendo así. Que el Señor te halle a ti, perseverando en su palabra, perseverando en el amor, perseverando en las pruebas, perseverando en las tentaciones, perseverando aferrado a Él con una expectativa de gloria, de gozo, de alegría, de saber que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Creo que hay dos cosas que uno puede hacer al oír estas palabras. Cristo viene y debemos perseverar. La primera sería ponernos a cuentas con el Señor, entregarnos a Él. Y lo segundo debería ser afianzar nuestro corazón. Y quisiera invitarte a que oramos, que abramos nuestro corazón ante el Señor. Hemos oído una y otra vez. Entonces no te canses de oír la verdad, no te canses de oír la doctrina, la enseñanza que dice el Señor viene. Y nosotros debemos estar preparados. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Danos un corazón sensible a tu voz y a tu palabra. Que el mensaje, la declaración de tu palabra lleve nuestros corazones a entregarnos a ti, a darte a ti el primer lugar de nuestra vida, a consagrarnos, a dedicarnos, a amarte el resto de nuestra vida hasta tu venida o hasta que tú nos llames. Aviva el fuego en nuestros corazones. Aviva el fuego de tu espíritu en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y lo pedimos para tu gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Y si hoy disfrutan de chilaquiles, y mañana también disfruten la venida de nuestro Señor. Y si mañana lo escuchan nuevamente, atentas, alertas, nuestros corazones, nuestras mentes